Dios bendiga a los santos fieles. Bienvenido a otro programa más de este estudio bíblico, Una Manada Pequeña. He estado un poquito busy y me atrasé un poco en los estudios estos últimos días, pero ya estamos de vuelta y con más fuerza en el nombre del Señor Jesús. Vengo hoy día para traerle una enseñanza que muchas personas tienen un mal concepto de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le vengo a traer este estudio para que aprendamos por la Biblia, a la luz de las Escrituras, lo que es una verdadera iglesia. Porque esto quizá muchos de ustedes que ya tienen tiempo en el Evangelio y ya pueden conocer esto, pero hay otras personas, principalmente los más nuevos, o personas que aún todavía no entienden el verdadero concepto de lo que la palabra de Dios enseña, lo que es una iglesia o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le vengo a traer este estudio. Por ejemplo, vamos a empezar rápidamente con qué es una iglesia según la concordancia Strong, según el griego original, como fue escrito. La palabra iglesia viene del griego 1577 según la concordancia Strong, que significa eclesia en griego, que significa reunión popular, específicamente congregación religiosa, comunidad cristiana de miembros en la tierra obviamente de santos. Asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Eso es lo que la palabra griega en el Nuevo Testamento enseña de lo que es la palabra eclesia del original griego. Asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Traducido al español es iglesia. Ahora bien, todavía hay más información. Según la palabra, quizá ustedes piensan que esto es una iglesia, esto que está aquí. Muchas personas, eso es una iglesia, ese edificio que está ahí. Sin embargo, no, eso no es una iglesia, eso no es la iglesia que la Biblia enseña. Esto es lo que está aquí, lo que nos han enseñado a nosotros de lo que es una iglesia. Muchos han enseñado esto, pero esto no es una iglesia. Ahora, ustedes se preguntarán entonces, ¿qué es una iglesia? Esto que está aquí, esto es una iglesia. La iglesia no cierra. Lo que cierra es un lugar de culto o reunión. Nosotros somos la iglesia. Así como ustedes ven ese cuerpo de personas ahí, eso es una iglesia. El cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en todas partes. O sea, ese grupo de personas que usted está viendo ahí son todos los creyentes de sobre la faz de la tierra. Nosotros somos la iglesia. Este concepto que ustedes están viendo aquí en esta pantalla no es una iglesia. Eso es un lugar de reunión. Eso es un lugar donde nosotros escogemos para nosotros como iglesia congregarnos, reunirnos, según cada uno haya escogido un lugar donde hacerlo, de acuerdo, según el entendimiento que usted tenga y si es de sana doctrina. Pero ese edificio que usted está viendo ahí es un concepto muy erróneo de que las personas creen que es una iglesia. Por lo menos, pues ya vamos a entrar a concretar este estudio para que nosotros podamos ver a la luz de las Escrituras qué es una iglesia de Jesucristo. Perdonen que repita mucho la cosa, pero me gusta enfatizar para poner claro estos puntos y que todo el mundo pueda entender y los más nuevos también puedan entender, porque en algún momento entiendo que estos videos van a seguir alcanzando a más personas y personas que quizás son nuevas en la fe y que no entienden, para que desde el principio puedan tener un concepto apropiado de lo que es iglesia, y más en este tiempo de tanta confusión, de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta manipulación, que es necesario que ya dejemos la religiosidad y empecemos a ver las cosas como está escrita en las Escrituras, en la palabra, que podamos ver como la mente de Cristo y dejemos ya el fanatismo religioso y el fanatismo de denominaciones.
Tenemos que afincarnos sobre la roca, y esa roca es Cristo, y ver las cosas tal y como están escritas en las Escrituras, para que podamos tener un buen concepto de la palabra y un buen aprendizaje y enseñanza. Vamos a entrar en el estudio porque aquí vamos a ver. Déjame ver aquí. ¿Qué es la iglesia nuevamente? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todas las personas que aceptan el don de la salvación de Cristo Jesús y siguen sus enseñanzas. En la Biblia, iglesia nunca se refiere a un edificio. Siempre se refiere a las personas que siguen a Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Por eso que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso dice las Escrituras. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La iglesia somos nosotros, todos los creyentes de sobre la faz de la tierra, desde el libro de Hechos, capítulo 2, que fue el Pentecostés, hasta la venida de Cristo, todos, de todos los tiempos, de todas las edades, desde aquel tiempo hasta ahora, todos los moradores de la tierra que han recibido la salvación que es en Cristo Jesús y que han rendido su vida a nuestro Señor Jesús, se han arrepentido de sus pecados y ahora viven en una santa manera de vivir piadosamente, son la iglesia. No todos pertenecen a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo. Hay muchos que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque muchas personas tienen nombre de cristiano, pero no lo son. Muchas personas dicen que forman parte de la iglesia, pero sus obras niegan que forman parte del cuerpo de Cristo, por la conducta como viven. Por eso que tenemos que volver a las Escrituras, y eso le he estado diciendo desde el principio, desde que he comenzado estos videos, porque el punto de este canal es despertar el conocimiento bíblico en nosotros, que podamos ver como la Biblia lo establece y que no lo veamos ya como nos enseñaron en una religión, una denominación, que muchas de ellas tienen doctrinas de hombre y doctrinas del error, pero vemos la cosa como están escritas en la Escritura y así yo la creo. Y yo espero que estos estudios sean de edificación para cada uno de vosotros. Por lo tanto, mucha gente en la actualidad entiende que la iglesia es un edificio. Esta no es la definición bíblica de la iglesia. La raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas. Es irónico que cuando le preguntas a la gente a cuál iglesia asistes, usualmente ellos se refieren a un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él, o sea, Jesucristo, es la cabeza. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta la segunda venida de Cristo. En resumen, la iglesia no es un edificio o denominación. No es un edificio o ninguna denominación. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Y ahora vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras para que podamos ver lo que dicen los apóstoles en cuanto a esto. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 1, sabemos que Pablo le escribe a los moradores de esa ciudad llamada Corintios, que eran creyentes. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí vamos a ver varios puntos. Aquí dice Pablo a la iglesia de Dios, porque la iglesia es de Dios, la iglesia es de Jesucristo, la iglesia no son de los pastores ni de los líderes, la iglesia es de Jesucristo porque Él nos compró a precio de sangre. Él fue que murió por nosotros, no ningún otro hombre.
Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él es la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Y Jesucristo puso líderes para que edifiquen el cuerpo de Cristo, para que edifiquen la iglesia, nosotros los creyentes. Por eso vemos muchas cosas que más adelante estaremos profundizando sobre esto. Dice, esta comunidad de creyentes está habitando en la ciudad que se llama Corinto. Por eso dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados, otra cosa, la iglesia es santa. La iglesia se santifica cada día. La iglesia no es una iglesia corrupta. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser santos, como dice aquí en el verso 2. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí incluye a todos los cristianos de todos los lugares de sobre la faz de la tierra que invocan el nombre de Cristo, que han reconocido a su Señor Jesucristo y a nuestro Señor como Salvador y Mesías. Nosotros estamos llamados a ser santos. Ese estudio ya está en el canal. Los que quieren saber qué es ser santo, ahí está el estudio. Y a eso somos llamados. La iglesia es santa. Nosotros como creyentes estamos llamados a ser santos. No es un edificio que es santo. No es un edificio que ha sido llamado a ser santo. No. La iglesia somos nosotros, como ya hemos hablado. Primera de Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esto es Pablo. Sabemos nosotros, ustedes los que ya han alcanzado conocimiento, y para los más nuevecitos, que Saulo de Tarso, que nosotros lo conocemos como Pablo, porque se llamó así Pablo también, él comenzó persiguiendo a la iglesia. ¿Y qué era lo que él perseguía? ¿Él perseguía a edificios? No, él no perseguía a edificios. Él perseguía a los creyentes, los encarcelaba y los golpeaba. Él no rompía ventanas, ni rompía puertas, ni rompía paredes, ni blog, ni varilla, ni cemento, ni brea. No. Él perseguía a las personas porque en la Biblia enseña que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y por eso él dice que él es el más pequeño de los apóstoles porque él no era digno de ser llamado apóstol. Así él se sentía porque él perseguía a la iglesia de Dios. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Jesucristo es la cabeza. Nosotros, todos los creyentes de sobre la faz de la tierra, los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y Mesías y no hemos negado a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, tomamos la cruz de Cristo cada día y le seguimos a Él. Esta es la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo y Él es la cabeza. Y Él es nuestro Salvador, porque Él fue que derramó su sangre por nosotros y murió y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Primera de Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, Pablo a Timoteo le escribe, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí la Biblia enseña, Pablo le dice a Timoteo que él tiene esperanza de ir a verlo, pero si él se tarda, él le estaba dando unas instrucciones para que Timoteo sepa cómo él debe conducirse en la casa de Dios. Y muchas personas presentan esos edificios como casa de Dios, como que Dios habita en esos lugares de reunión. Dios no habita en esos lugares de reunión. La palabra dice que Dios no habita en casas o templos hechos por mano de hombre, porque ni aun el cielo de los cielos lo pueden contener. Dios no habita en esos lugares. Dios habita en su cuerpo. Dice aquí que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Nosotros, columna y baluarte de la verdad.
Nosotros como creyentes somos la casa de Dios porque Dios ha hecho morar de su Espíritu Santo en nosotros. Así que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, ya el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ya nosotros venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, y Dios mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia enseña. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, aquí sabemos que tenemos muchos miembros en un cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sabemos que hay manos, hay brazo, hay cabeza, que es Cristo, Cristo es la cabeza, está el torso de aquí, el cuerpo, las piernas, los dedos, todos son miembros y parte de los órganos de nuestro cuerpo. Y nosotros nos necesitamos unos a otros sobre la faz de la tierra. Obviamente hay dos conceptos que vamos a estar explicando más adelante. Dice 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sabemos que si usted se da un golpe en este dedo, en el meñique, a usted le duele todo el cuerpo. Porque se acaba de golpear y ya el mismo cuerpo siente ese dolor. Así mismo nosotros debemos sentir dolor o alegría por todos los hermanos de sobre la faz de la tierra y principalmente los que ya conocemos, los que moran alrededor de nosotros. Cuando ellos sufren, uno sufre, y cuando ellos se alegran, uno se alegra. Y eso es lo que se debería estar enseñando para que haga una unidad y no una división como hay ahora. Muchas divisiones por causa de doctrinas, de denominaciones, hombres que se levantan con revelaciones nuevas, que no están inscritos en las escrituras, con interpretaciones erróneas que no son conformes a lo que la Biblia establece, y de ahí se crean divisiones, contiendas, enemistades, pleitos, disensiones que son divisiones, y ahí ustedes ven en las redes sociales la matanza que hay. Por eso yo tengo mucho temor de meterme a esas redes sociales con estos videos porque después va a haber mucha tiradera y muchas cosas. Que me imagino que a su debido tiempo lo voy a hacer, pero tendré que abstenerme de todo eso para no participar de esa guerra campal que hay. Dice aquí que nosotros, verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. En Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Todos estos pasajes yo los estoy citando para que ustedes vean que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo y nosotros somos ese cuerpo. Nosotros somos la iglesia, no el edificio que le mostré ahorita. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso era como yo le expliqué ahorita cuando Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, cuando era antes de apóstol, él perseguía a la iglesia. Y mira lo que dice aquí, que Saulo asolaba a la iglesia. Él no asolaba edificios, porque en ese tiempo no existían lo que nosotros tenemos hoy como lugares de reuniones, como la imagen que le presenté al principio. En ese tiempo no existía eso. La iglesia se reunía en casas. Y lo vamos a estar viendo dentro de unos cuantos segundos. Por eso dice aquí que Saulo asolaba a la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres. Vean, esa es la iglesia, hombres y mujeres y hasta niños que han creído en Jesucristo. Y a ellos era que Saulo asolaba, perseguía y encarcelaba. No era que él agarraba 4 paredes de un edificio y lo metía en una cárcel
para que ustedes vean el concepto erróneo que muchos han enseñado, que hasta yo en cierto momento también me lo creí, porque eso fue lo que aprendí en esos lugares. Pero otros lugares enseñan lo que es correcto. Pero por eso no, esta enseñanza no se ve. Ahora lo que hay es muchas discusiones y muchas cosas raras que están pasando dentro de esos lugares de reuniones. Pero el cuerpo de Cristo comprende dos aspectos: la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal es como lo que le dije al principio. Todos los creyentes de sobre la faz de la tierra, de Etiopía, de Egipto, de Europa, de América, de Latinoamérica, de todos los países, de todas las naciones, de todos los pueblos, de sobre la faz de la tierra, de todos los tiempos, esa es la iglesia universal. O sea, todos los hermanos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia local ya es lo que comprende lo que es más de la locación donde uno vive. Por ejemplo, nosotros somos de aquí, de Pensilvania, de una ciudad de Allentown, y aquí dice que la iglesia somos todos los creyentes, la iglesia local somos todos los creyentes que estamos aquí en Allentown. Todos los hermanos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nos negamos cada día, tomamos la cruz de Cristo y le seguimos. Ellos comprenden la iglesia local, ellos y nosotros, porque de aquí, de esta ciudad de Allentown, y así como en la ciudad de Bethlehem, y lo de Filadelfia, y lo de New York, y de todos otros estados, y de otros países que también que tienen sus ciudades, todos los ciudadanos, la comunidad cristiana que vive en esa ciudad, ellos son cristianos locales que pertenecen a la iglesia universal de todos los hermanos sobre la faz de la tierra. Y como ya le había dicho, que la iglesia mira, aquí dice la iglesia primitiva, o sea, que es la primera, la iglesia apostólica, la que comenzó con los apóstoles en Hechos capítulo 2, no se congregaban, o sea, reunían en iglesias, ni tampoco en templos, sino en casas, porque hay un mal concepto de lo que es templo también. Por ejemplo, en aquel tiempo todavía estaba edificado el templo de Jerusalén, y la iglesia en ese tiempo, los que habitaban en Jerusalén, iban y se reunían allá en ese templo. Acuérdense que ya más adelante, vamos a explicarlo más adelante, en el año 70 el general Tito destruyó ese templo hasta hoy, y ya no hay más templo de Dios en lo que refiere a ese templo de Jerusalén. Eso lo explicaremos más tarde. Ahora vamos que la iglesia primitiva no se reunían en iglesias, como muchas personas creen que es iglesias. O sea, no se reunían en esos lugares de reunión, se reunían en casas. Hechos 18, del 1 al 8, dice, para dar un poco de contexto: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, el trabajo de Pablo era el mismo oficio de Aquila y Priscila, entonces Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, carpas. Eso es lo que ellos hacían. O sea, que Pablo trabajaba. Pablo trabajaba y cumplía con su ministerio de la predicación de la palabra y el apostolado. Y dice la verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, porque también ellos se reunían al principio en las sinagogas, porque obviamente él estaba llevando el mensaje de la salvación de Jesucristo a los judíos y los gentiles, que se reunían todos los días de reposo en la sinagoga, como también los que se reunían en el templo. Él les predicaba, pero por causa de la dureza del corazón de algunos judíos, no de todos, Pablo entonces, principalmente los fariseos, los saduceos, los escribas, que muchos de ellos se oponían al evangelio de Jesucristo, Pablo toma una decisión ahora, que es esta. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, o sea, gentiles también. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ahí fue cuando Pablo dijo, yo me lavo la mano con ustedes, ustedes no quieren aceptar la verdad que es en Cristo Jesús. Yo limpio, me lavo la mano, de aquí en adelante yo me voy hacia los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, quedaba al lado de la sinagoga, la casa de este señor. Y Crispo él era el principal de la sinagoga, que también él creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Eso es lo que pasó. De ahí en adelante, Pablo se dirige entonces hacia los gentiles y empieza a enseñar, a reunirse con ellos en casas. Ya él no iba a las sinagogas y ya no iba a ningún lado, solamente en la casa. Por ejemplo, en este caso, ya Aquila y Priscila habían salido de Roma y se fueron a Corinto, como ya lo leímos al principio. Pero antes de ellos irse a Corinto, ellos habitaban primero en Roma. Por eso dice aquí en Romanos 16, del verso 3 al 5, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. O sea, la iglesia que se estaban reuniendo en la casa de Aquila y Priscila, también aquí, cuando ellos habitaban en Roma. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, una provincia. Dice aquí en 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. Cuando habla de Asia, no le está hablando de esos lugares de China. Le está hablando de Asia Menor. Yo les voy a enseñar más adelante. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquí vemos que otra vez vuelve a mandar el saludo a esa iglesia que está en la casa de Priscila. Y recuérdense que la iglesia somos nosotros los creyentes. Filipenses 4:22 dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Ahí está. Los santos que se congregaban en la casa de ese hermano llamado César en la ciudad de Filipos. Por ejemplo, en Colosa ahora, en la ciudad de Colosa, Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Esa es también la ciudad que se llama la Odisea. Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ahí vemos la iglesia que se congregaba en la casa de Ninfas en la Odisea. Y Filemón, por último, capítulo 1, verso 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero. Ay, güey, ¿qué es esto? Ok, aquí se me corrió esto. Dice aquí, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí vemos otra congregación más de hermanos de la iglesia de Jesucristo que se congregaba en la casa de hermano Arquipo y Apia. Y aquí hay una varias preguntas que debemos de razonar. La pregunta número 1 era, ¿dónde vivió Pablo en Corintio? Pablo vivió en la casa de Priscila y Aquila. Eso ya lo citamos, que está en Hechos 18 del 1 al 3. La segunda pregunta es, llegando a la ciudad de Corinto, ¿dónde predicó Pablo? Entonces ya lo leímos eso, él predicó en la sinagoga. Él fue en busca de los que estaban queriendo conocer a Dios. Hechos 18:4. La tercera pregunta, ¿eso fue común para Pablo cuando llegaba a una ciudad nueva de ir rápido a la sinagoga de los judíos? Sí, ya lo leí. Eso está en Hechos 17 del 1 al 2. Cuando los judíos en la sinagoga de Corinto rechazaron a Jesús, ¿a dónde fue Pablo a predicar? Ya leímos eso. Fue a predicar a los gentiles y enseñar en las casas. Hechos 18, 6 al 7. Saliendo de la sinagoga a las casas, ¿impidió el crecimiento de la iglesia? No, de ninguna manera.
En Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día, díselo aquí, en el templo, porque también, como le dije ahorita, el templo de Jerusalén todavía estaba en pie, no había sido destruido, y muchas de las iglesias, los que habitaban en Jerusalén, iban y se reunían en ese templo de Jerusalén. Pero cuando fue destruido por el general Tito, se acabó la reunión en ese templo, porque fue destruido. Y dice aquí que y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor era que añadía cada día al cuerpo de Cristo, a la iglesia, los que habían de ser salvos. O sea que a la persona no se le martilla y no se le impone el evangelio de Jesucristo. A la iglesia a la persona se le predica el evangelio y Dios hace la obra de traerlo a sí mismo. O sea que Dios añadía cada día al cuerpo de Cristo los que habían de ser salvos. No era como que había un edificio en particular donde la gente estaba entrando ahí y vengan a la iglesia. No, esa es lo que la Biblia enseña. Dice la pregunta C, ¿qué tenía en común Pablo con Priscila y Aquila? Se dedicaban a hacer carpas. Ese era el oficio que ellos tenían. Hechos 18:3. ¿En qué ciudades empezaron iglesias en su casa Aquila y Priscila? Primero empezaron en Corinto, después en la ciudad de Roma. En Romanos 16:2-4. ¿Cómo estaban obedeciendo Aquila y Priscila la palabra de Jesús antes de su ascensión? Antes de la ascensión de Jesús, Jesús había dicho, vayan pues a las gentes de todas las naciones y hagan discípulos. Eso está en Marcos 13:10. ¿Por dónde fueron ellos? Empezaron iglesias en su casa para que más personas conozcan a Jesús. ¿Cuál fue el enfoque de los primeros seguidores de Jesús? Ellos querían obedecer la palabra de Dios, enfocando su energía y compartiendo las buenas noticias de Jesús con todos, como dice Marcos 16:15. ¿A dónde iban las ofrendas para los santos que se recaudaban? En 1 Corintios 16, por ejemplo, dice, ¿a dónde iban las ofrendas para los santos que se recaudaban? A los santos pobres de Jerusalén. En 1 Corintios 16 y en Romanos 15:25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La ofrenda que en aquel tiempo se reunía, la ofrenda que usualmente se reúnen hoy, es la misma ofrenda que se reunía en aquel tiempo, pero el propósito era diferente. El propósito no era para beneficio propio de nadie. El propósito de la ofrenda que se recaudaba era para ayudar a los pobres que habitaban en Jerusalén, que eran santos, que habían recibido al Señor Jesucristo, que formaban parte de la iglesia. Para eso era que se recaudaba dinero, para ayudar a otros. No era para comprarse Mercedes-Benz, ni Land Rover, ni tener mansiones, ni yate, ni jet privado, ni andar con Rolex, ni beneficio propio de nadie. Era siempre para ayudar al prójimo, para que se cumpla en nosotros el segundo gran mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y uno ama cuando uno se preocupa por el otro. Y ese es el contexto de lo que era la ofrenda para los santos. Pero se ha tergiversado lo que dice las Escrituras para beneficio propio de muchos lugares de reunión. Aquí le voy a enseñar lo que era Asia Menor, como le mostré ahorita, que yo le dije ahorita que él iba, porque no era China. Asia Menor es lo que es hoy actual Turquía, donde aquí ustedes pueden ver una cantidad de ciudades. Por ejemplo, arriba donde dice Asia Menor, dice Galacia. Ahí estaban los gálatas, los moradores de esa ciudad. Y aquí a la izquierda vemos las 7 ciudades donde habitaban 7 comunidades cristianas que lo menciona en Apocalipsis. En el capítulo 2, que es Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso, la Odisea. Ahí al lado de la Odisea está Colosa y Herápolis. Todos esos lugares era Asia Menor en aquel tiempo, que hoy lo conocemos como actual Turquía.
todos esos lugares andó Pablo ministrando y enseñando la palabra del Señor Jesucristo. Aquí también en este mapa podemos ver más a la izquierda lo que el otro mapa no enseña. En lugar donde orange, ahí está Asia Menor. Por el lugar amarillo aquí donde dice Tracia, Dalmacia, Macedonia, Grecia, Acaya. Más abajo dice Delfos, más abajo dice Corinto. En ese lugar donde llamaba Corinto, ahí era la ciudad, lo que estábamos mencionando ahorita. Eso era una ciudad. Corinto, que le pertenecía a Grecia en ese tiempo, que todo eso era Macedonia, que ahí en esa ciudad moraban una comunidad de creyentes que habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y ellos eran la iglesia que se reunían en la casa de Aquila y Priscila. Vemos otras ciudades más aquí. Ya yo la mencioné como Pérgamo, Frigia, Panfilia, Sidia de Antioquía, Licanoia, todos esos lugares lo menciona en el libro de los Hechos, Cilicia, Capadocia, Ponto, Bitinia. Todos esos eran lugares. No era como que había un templo parecido al de Jerusalén. Yo le voy a mostrar ahora. Entonces, como ya nosotros hemos entendido que la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Él y que todos los miembros de la iglesia de Jesucristo somos la iglesia, entonces usted se preguntará entonces, ¿qué son esos lugares de reunión? ¿Templos? No es templo en ninguna manera. Yo le voy a enseñar ahora lo que es templo, lo que es un templo. Por ejemplo, aquí en esta foto. Eso es un dibujo, una ilustración de lo que era el primer templo de Salomón. El primero, el que Dios aprobó. Porque Dios aprobar un templo no es a lo loco. Constrúyeme 4 paredes ahí y ya eso es un templo de Dios. No, eso no es así. Vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que se construyó el primer templo donde realmente Dios sí habitaba ahí? Porque eso se dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente los sacerdotes podían entrar a esos lugares. Los demás pueblos de Israel no podían accesar a este lugar que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Solamente los sacerdotes. Y el sumo sacerdote, una vez al año, para la fiesta de Yom Kippur, entraba al lugar santísimo y tenía que hacer una preparación de santidad para entrar a ese lugar, porque la presencia de Dios habitaba en ese lugar y todo el que entraba en pecado ahí moría irremisiblemente. Si en todos los lugares de reunión fueran considerados templos, entonces ahí no quedara muy poca gente viva, porque la misma presencia de Dios mataría a todo el mundo, porque eso es lo que está pasando hoy, que en esos lugares de reunión ha entrado el pecado, la apostasía, el mundo, y toda la basura que se practicaba en el mundo está entrando en esos lugares de reunión hoy en día. Por lo que iba a decirle, cuando uno habla de la iglesia de Corinto, de Éfeso, no era un templo parecido a esto que decía Corinto, Corinto o Éfeso o la iglesia de Macedonia o la iglesia de Colosa. No era decir así, eran ciudades y habían creyentes, habían moradores ahí en esas ciudades que eran seguidores de Cristo y ellos se reunían en casas. Entonces ustedes se preguntarán, esos lugares de reunión que les mostré ahorita, por ejemplo, a ver si, como esto. Esos lugares de reunión que están aquí de este lado. ¿Qué son? Son templos entonces, porque ya sabemos que no son iglesias. ¿Qué son? Vamos a seguir estudiando las escrituras. Yo les voy a enseñar ahora qué es lo que la Biblia enseña como templo.